En la opinión de Fernando Carrillo, buenos días. El tema de la semana. Así es, Joaquín Martínez y todo nuestro auditorio. Pues el tema de la semana fue el Brexit y fue algo que impactó sobre todo pues en el ánimo de las personas que estuvieron muy preocupadas. Todo el mundo no sabía qué iba a pasar. Estaban a la expectativa de lo que fuera a pasar ese jueves allá en la Unión Europea y sobre todo pues en Inglaterra. Y la verdad es que el resultado nadie se lo esperaba. Nadie. Aunque había mucha expectativa, todo el mundo, bueno, va a pasar lo de siempre. Oye, iniciamos, Fer, por comentar, porque igual mucha gente me ha dicho, yo no entiendo qué es eso del Brexit. Sabe que el Brexit fue un referendo, un ejercicio democrático en el que se convoca a la población en el Reino Unido para que decidiera vía voto si se quedaban como país miembro de la Unión Europea o se salían, con implicaciones que ya vamos a platicar. Así es. Y pues tan fue así que el resultado fue que se salieran. Por poquito. Con muy poco. Sin impugnación. Sin impugnación. Bueno, ya estamos viendo que quieren otro, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, ahí no hay vuelta atrás y nunca en la historia reciente se ha dado un revés al neoliberalismo y a uno de los países que gestaron el neoliberalismo. Margaret Thatcher es la mamá del neoliberalismo. O sea, fue la quien lo impulsó y lo aterrizó de idea, hacerlo gobierno, hacerlo práctico, empezar a vender empresas del gobierno a la iniciativa privada, en fin. Ella y Reagan fueron los papás, ¿verdad?, que gestaron la vida del neoliberalismo. Entonces, que se haya dado en este país es muy emblemático. Y bueno, también fue un golpe al plan de hegemonía internacional. Nadie sabe a ciencia cierta qué estaba pasando y tampoco y qué pasará. De hecho, veo analistas expertos, siguen divagando, porque pues ellos seguían en el plan de vamos avanzando en este plan neoliberal, de homogeneizar los países, de hacer bloques, en Norteamérica con el NAFTA, la Comunidad Económica Europea, Asia, Pacífico, en fin, ¿no? Y hoy tenemos un TPP, ¿verdad?, que también ahora nos une con otros países y nos empezamos a homogeneizar, ¿no?, en lo económico para después pasar a lo político y después pasar a lo social. En fin, todo esto es un golpe muy fuerte para este movimiento ideológico. Y si se fijaron, pues nos asustaron con el petate del muerto, te lo comenté aquí en Buenos Días Aguascalientes el miércoles. Dije, creo que nos están asustando demasiado. Las noticias antes de la votación fueron tremendistas, catastróficas. Incluso se relacionó la muerte en primer término de una diputada europea. Lo primero que se dijo en los medios internacionales es por esto, es por la cuestión del Brexit, ¿no? Todavía ni había investigaciones, todavía no nada. Es que oyó a alguien, un rumor, como que escucharon que se lanzó contra ella. Después ya hubo las investigaciones, ¿no? Pudo ser que sí, pudo ser que no. Pero en el momento de inmediato se utilizó la noticia a favor de que no se salieran para pues llegarle al corazón de los ingleses y que se conmovieran y bueno, vamos a quedarnos, ¿no? Entonces eso ya te habla de hasta cuestiones conspiracionistas o suena a otra cosa. Sin embargo, sí se aprovechó este tipo de noticia trágica, pero era parte de ese pues cúmulo de noticias contrarias al movimiento de salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, los mismos que sobrevendieron los beneficios de integración, ahora exageraron los costos de salida. Alan Greenspan, por ejemplo, que también es un súper fan del neoliberalismo y que bueno, pues fue uno de los gestores de las grandes crisis económicas y también de este movimiento, dijo que era lo peor que podía recordar que le había tocado vivir. O sea, de plano, así como si fuera la catástrofe mundial, una cuarta guerra mundial, algo así, ¿no? Fíjate, los comentarios son verdaderamente dramáticos, como para que la gente que estamos escuchando pues nos asustemos, y sobre todo en Inglaterra, ¿verdad?, que la gente dijera, oye, no, pues te vamos a cometer una atrocidad. Es un asunto político, también nos tiene que quedar muy claro, de este país. No tiene nada que ver con convertirse. Fíjense, van a empezar a escuchar mucho esto, aislacionistas, xenófobos, nacionalistas, insulares, racistas. Pues antes yo me acuerdo que no lo eran. De hecho, estos movimientos se empiezan a gestar ya en la Unión Europea. Se empiezan a acrecentar muy fuertemente. Yo estuve en los 90s en Europa y empezaba este movimiento. No había eso. Me metí a algunos barrios complicados en Alemania. Luego me dijeron, oye, ¿qué andabas haciendo ahí? Si son muy racistas. Sí notaba cierto ambiente que obviamente 10 años después
Sería imposible meterse a un bar en esas zonas, porque ahí sí, te ven moreno, te ven mexicano y aguas, ¿no? Pero ha ido creciendo, pero en el ambiente de la Unión Europea, no antes. Antes los países estaban cada quien en lo suyo, el racismo pues, siempre ha existido, pero estaba controlado. Hoy el racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla de la mayor libertad, uno de los países más democráticos, es cuando más se está acrecentando en estos ambientes abiertos. Entonces, no hay una correlación directa de que porque se vayan a aislar, se vayan a volver pues, más racistas o más xenófobos. Sí tiene un problema de la inmigración, y este es un problema real. Un problema real de que los países pobres, bueno, pues están emigrando mucha gente a Europa, y en Europa en esa laxitud que tuvieron de aceptar a los, pues se están metiendo en problemas sociales, de impuestos, económicos, porque su misma gente se está quedando sin trabajo. En fin, no supieron resolver esto desde antes, pero ellos también mismos los favorecieron. O sea, los países pobres no tenían esa subsidiariedad de la Comunidad Económica Europea. En fin, yo creo que ganó la democracia, perdió la globalización. La democracia de ellos, de los ingleses, ¿no? Que funcionó y muy bien. Digo, pues ya, por eso queremos en México ese tipo de momentos, referéndums, ¿no? Más de 70% Plebiscitos. de participación. Impresionante, muy alta. Y había más de 40 millones convocados a votar. Entonces eso nos llama a lo que vimos y analizamos en las elecciones aquí en México. Entre más votemos, más se refleja realmente la intención del pueblo. Entre menos votemos, son poquitos los que deciden por todos, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí nos están dando la muestra, pero tiene esos instrumentos, referéndum, plebiscitos, en fin, y los echan a andar. Oye, un tema que tiene impacto en muchas esferas, a ver qué opinas, porque he leído que tiene que ver o que va a afectar incluso al fútbol, a las ligas inglesas y a los jugadores internacionales, a los jugadores con un pase europeo, incluso el tema del entretenimiento, series como Game of Thrones, que si se afecta o no se afecta porque recibe subsidios de la Unión Europea, ¿qué va a pasar? O sea, es mucho más grande de lo que parece, ¿no? Parece, exactamente. Bueno, es parte de del ambiente, ¿no? La parafernalia que se está dando alrededor de esto. Pero en realidad es que es un equipo de básquetbol o de fútbol de estrellas y se le sale una estrella. O sea, sí, pues le duele al equipo que se le fue la estrella. Reino Unido. Pues sí, y que es una estrella fuerte, ¿no? Sí. No es Grecia que se estaba queriendo salir, que estaba quebrado, ¿no? Digo, Reino Unido es uno de los 7 grandes del mundo, de las economías más industrializadas. Y se le sale y él va a poder solo. Claro, sí se mueven algunos impuestos, algunas facilidades que tenían de negociaciones en la Unión Europea, pero ¿quién no se va a sentar a negociar con ellos? Los mismos mexicanos ya tenían ahí un acuerdo comercial con ellos. Y que, preparado, ¿no? Por ejemplo, México pierde poco, es decir, porque parte de las consecuencias, entiendo, Fer, es que hay que renegociar acuerdos comerciales y México tiene menos del 1% de sus transacciones mundiales con el Reino Unido. No hay ningún sector particularmente afectado, por ejemplo. Así es. Como sería en el caso, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Con Alemania, México, el 8% del Producto Interno Bruto mexicano lo generan empresas alemanas en México. Entonces ahí dices, ¿hay algún conflicto con ellos? Pues sí, pero Inglaterra no lo es tanto. Sin embargo, pues volvemos, a ti no te toca todavía nacer, pero a lo mejor yo hace ya 40 años empezaba a ver esto, pues los países caminaban muy bien en su independencia, en su autonomía, en su soberanía. Tenían tratados comerciales, todas más incipientes, no, la globalización no estaba en pleno. Viajábamos allá, viajaban para acá, no hay ningún problema. Realmente también sí vemos estos programas de globalización, estos programas de integración que nos lo vendieron como la panacea contra la pobreza y que no lo han sido. ¿Sí? Y vimos ese fenómeno en Europa, sobre todo con todos los países alrededor que no están en la Comunidad Europea, pues empezaron a empobrecer y empiezan a emigrar sus gentes para allá. Antes no emigraban tanto, quiere decir que no había tanta pobreza. Sin embargo, bueno, creo que de repente el cambiar el paradigma nos viene a refrescar a todos. De hecho, luego Francia levantó la mano. Holanda. Y dentro de los mismos países, pues sabemos que en España, bueno, pues hay movimientos separatistas que ya vienen de hace rato, no es esto nuevo. Y en misma Inglaterra, ¿no? Escocia, luego levantando la mano. Caray, se les están saliendo del huacal al grupo hegemónico económico mundial, ¿no? Entonces, caray, espérame. Por eso no querían que se saliera a Inglaterra, porque es muy emblemático. Se salen ellos y todos nos empoderamos y queremos salir. Agarramos valor, nos motivamos. Imagínate México, nos salimos del NAFTA.
Llega Donald Trump, él nos la facilita porque a lo mejor nos ponen las cosas difíciles y tenemos que empezar a trabajar para nosotros, ya no depender de ellos. Empezar a hacer nuestros vehículos, empezar a hacer nuestras computadoras, que los científicos se pongan a chambear más fuerte, los trabajadores se comprometan, el gobierno tiene que hacer su chamba y ya no es nada más dependo del comercio internacional con Estados Unidos, soy su socio chiquito, soy su fábrica de atrás, en fin, ¿no? Pero claro, implica cambios, dolores de parto, porque eso no es de un día para otro y además no nos hemos preparado para ello. Y en cambio los ingleses pues están preparados, o sea, se salen y pues les hace lo que el viento Juárez, o sea, no les pasa nada. Tienen 265 mil millones de libras esterlinas de reserva para cualquier vaivén económico. O sea, me da risa, o sea, sí van a venir y nos van a pegar el Fondo Monetario Internacional, Wall Street, las bolsas, todos nos van a pegar. Las bolsas europeas fueron las que se afectaron. Son el equipo que perdió a una estrella, ¿no? Entonces todos están tristes, todos están enojados, van a quererle aplicar multas, van a quererle aplicar medidas correctivas, disciplinarias, ¿verdad? Para que entiendas que te fuiste y perdiste. Sin embargo, va a ser temporal. La verdad es que la economía aquí no vimos ningún movimiento fuerte. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 2,000 unidades nada más, pero hemos perdido 4 o 5,000 unidades y pues en cosas más banales, ¿no? O lo que parecían más banales que esto, que parecía el fin del mundo. El dólar decían que iba a llegar a los 30 pesos. Yo escuché a más de una persona decir eso. Sí, no llegó a 19. Bueno, sí, estuvo en 19, pero cerró abajo de los 19 aquel día. Exacto, y aquí lo pronosticamos en diciembre. Vamos a llegar a 21, pero hasta diciembre. Pero por otras cosas, estas entre otras, movimientos internacionales. Pero porque, bueno, no hemos hecho la tarea en México todavía y seguimos débiles y además la economía de Estados Unidos sigue tambaleándose entre que va fuerte y va débil, va fuerte y va... El aumento de tasas lo veíamos previsto, viene. De hecho, Estados Unidos lo está amenazando desde hace rato, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varias cosas por ahí en la mesa y a México solo le tocará la sacudida del dólar de rebote, ¿verdad? Porque, pues bueno, de alguna manera están relacionadas todas las monedas. Pues interesante empoderamiento de otras naciones que ven deseable regresar a su independencia y soberanía. Digo, no pasa nada, antes era así y no era un problema. Quienes pierden, bueno, son los organismos internacionales y las grandes capitales y bueno, tratarán de castigar al Reino Unido. En fin, están mandando un mensaje al mundo de que los referéndum, plebiscitos y todas las herramientas que podemos lograr la ciudadanía para doblegar a los pequeños y abusivos grupos de poder funcionan. Por eso aquí la reforma política no alcanza todavía para ello, ¿verdad? No ¿Revocación quieren. de mandato? Pues sí, no quieren porque de repente pues el pueblo se puede levantar y decir, oye, no me gusta que se roban el dinero, no me gusta cómo estás administrando, no me gusta que tomes decisiones por la mayoría, en fin, o que las minorías son las que se impongan, ¿no? Entonces esto, bueno, viene a ser, te digo, un refresco para toda la democracia en el mundo. Y bueno, acabamos de ver en México cómo la voluntad popular se manifestó. Sacó al PRI del mapa político de forma contundente en la mayoría de los estados donde tenía más de 80 años. Y eso, bueno, pues en esos estados están de plácemes, como lo estuvimos en otros momentos, porque cuando cambiamos de régimen político. Y aunque ha habido alternancia, pues eso ha sido saludable. Sin embargo, el cambiar ya, decir, vamos a quitarnos este chaleco de fuerza, es bueno. Este efecto democrático se está extendiendo a todas partes y aquí, por ejemplo, tenemos, no acaban de pasar las elecciones cuando ya empieza en otro ámbito muy emblemático de Aguascalientes y que tiene que ver con la educación, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues vienen cambios también. El rector. Viene cambio de rector a fines de este año y principios del otro, pero vienen otros cambios también, cambios de la ASIGUA, la Asociación de Catedráticos, que es el sindicato de maestros, y representantes, de estudiantes ante el Consejo Universitario. Y pues bueno, estos movimientos pues vienen también a refrescar que hay estructuras también anquilosadas dentro de nuestros, vamos a decir, subgrupos políticos, sociales, educativos, económicos. Y lo vemos en todos los ámbitos. Bueno, pues tenemos un problemón en el sur del país, ¿verdad? A raíz de la reforma educativa. Y bueno, aquí que tenemos paz y calma, creo que puede privar la tranquilidad. Sin embargo, va el diálogo, yo creo que siempre a tener una permanencia. Y bueno, de alguna forma, bueno, queremos que aquí en Aguascalientes se sigan dando estos ejemplos de civilidad y que, bueno, pues ahí en la universidad también hay aires de cambio. Entonces, vamos a ver qué pasa. El día 30 hay votaciones en la SIGUA y pues puede que cambie lo que siempre ha estado ahí. También tenemos cambios después en la rectoría, en fin. Y bueno,
creo que hay un buen momento y un buen espíritu y un buen ambiente para que la gente participe, que se anime a participar, así como lo hicieron los ingleses, y vean que las cosas cambian y que las cosas pueden mejorar. Ahora, hay que mantener esos cambios, ese espíritu de mejora, porque no todo cambio siempre es mejora, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos de que estas cosas se den, pero se den sobre un ambiente de cordialidad, de diálogo, de discusión de altura, de altas miras, etcétera. Pero vamos a ver que el Brexit va a traer sacudidas leves y pronto vamos a empezar a olvidar. Van a ser 2 años de adecuación de estos tipos de cambios allá en Europa y bueno, pues van a seguir su camino y van a recuperar la soberanía. Ganaron la gente mayor allá y eso hay que también matizarlo. Fueron los adultos los que tomaron la decisión. Los jóvenes estuvieron al borde, o sea, no se acercaron tanto, no están convencidos, no les interesa, la misma apatía, etcétera. Y sin embargo, los viejos fueron los que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que ser soberanos, tenemos que ser independientes. Y además ellos siempre estuvieron muy rejegos a entrar en la Comunidad Económica Europea. Fueron los últimos en integrarse y además son muy ingleses, ¿no? ¿Tu moneda siguió siendo la libra? Exacto. Por ejemplo. Tenían ciertas condiciones tenían especiales. Beneficios además, sociales incluso, con el tema de la migración. Es decir, estaban, pero un pasito al lado. Sí, Además, como que con ciertas características que no tenían todos, ¿no? Exacto. Porque siempre, pues ellos nunca se consideraron europeos, ellos son ingleses. Y yo creo que hay que copiar eso. Nosotros somos mexicanos y no tenemos por qué fundirnos con otras naciones. Hay que rescatar nuestra identidad, hay que rescatar nuestros principios, nuestros valores, lo mejor de nosotros y quitar lo peor, la corrupción, la ineptitud, en fin, la apatía. Creo que eso hay que luchar y eso es lo que nos tiene que hacer un México más fuerte. Excelente. Tu contacto, Fer. Muy bien, bueno, pues estamos en Fernando Carrillo, en www.fernandocarrillo.net, estamos en Fernando Carrillo L en YouTube y estamos en el 915-2831 a sus órdenes. Escuchó a Fernando Carrillo, comentarista de este programa, 8:48.